Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pues la más importante, Pepe, ahorita y lo que está preocupando a millones de mexicanos tiene que ver con la relación laboral. ¿Qué pasa con esta suspensión ordenada por la autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal? Esta idea, Pepe, de quédate en casa, quédate en casa. Esto significa que los trabajadores no tienen que ir a sus fuentes de trabajo, a menos que se trate de funciones esenciales, desde luego detallados por la propia Secretaría de Salud, y la gente se está preguntando, oye, ¿y qué va a pasar con mi salario? ¿Voy a seguir cobrando? ¿No voy a seguir cobrando? ¿El patrón me tiene que pagar? ¿No me tiene que pagar? Y la respuesta que estamos dando, Pepe, es que sí se tienen que pagar completos en estos 30 días, porque esa es la duración del decreto, hasta el día 30 de abril. Los salarios se tienen que pagar completos a los trabajadores. No estamos en el supuesto, hay un supuesto, Pepe, en la Ley Federal del Trabajo, es el artículo 429, que permitiría pagar a las empresas un salario mínimo, pero ese supuesto se da en casos de emergencia, cosa que es una sutileza, digamos, entre emergencia y contingencia sanitaria, pero la Secretaría de Salud declaró la contingencia, no la emergencia sanitaria, Pepe. Hasta donde entiendo, Miguel Carbonell, dijo Ebrard, emergencia nacional, emergencia sanitaria nacional, hasta donde entiendo. Entonces, allí aplicaría el artículo 427, ¿no? Es el 427, Pepe, tienes toda la razón. Ahí lo que se da en el 427, como la Ley Federal del Trabajo claramente lo establece, es una suspensión temporal de las relaciones de trabajo. Claro, entonces el patrón está obligado, como sea, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, a pagarle por lo menos lo que dura el tiempo que establece el decreto, es decir, de aquí al 30 de abril. Sí, pero la pregunta inmediata es, ¿y luego? Bueno, luego hay que ver si estamos en esa situación de emergencia sanitaria o no. Es decir, el decreto jurídicamente vence el 30 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 1 de mayo ya no está vigente el decreto. Teóricamente, si esto se resolviera en este lapso, que parece poco probable, pero digamos, si médicamente, si sanitariamente, desde el punto de vista de la autoridad de salud, esto se resuelve para el 30 de abril, pues ya volveríamos a la normalidad. Ahí ya no habría ningún problema. Digamos, caduca automáticamente el decreto el día 1 de mayo. Y en ese caso procedería, bueno, obviamente si la empresa no ha quebrado, pues le seguirá pagando su salario porque supuestamente regresaría a la actividad económica. Pero la pregunta es, Miguel Carbonell, ¿y si el patrón o la empresa chica, mediana, grande, como sea, quiebra? Pues el trabajador se queda sin trabajo y el empleador se queda sin negocio. Estoy hablando de un restaurante, pequeñas, medianas industrias, etcétera. Ese es el riesgo, esa es la incógnita que despierta la inquietud, la intranquilidad, la falta de certeza, pues, de muchos millones. Hace un momento hablábamos con el líder de la industria de los restaurantes y están colgados literalmente de la lámpara, ¿no? Así es, Pepe, esa es la gran incógnita. ¿Cuántas empresas, y pensemos en empresas medianas, en empresas pequeñas, en microempresas, van a poder aguantar este mes donde, pues obviamente por el propio decreto, por el mandato de la Autoridad de Salud, no pueden generar ingresos, no va a estar entrando dinero en esas empresas? Sin embargo, las obligaciones patronales se mantienen íntegras. Obligaciones de carácter fiscal, Pepe, obligaciones de carácter que tiene que ver con el pago de las cuotas de seguridad social, obligaciones salariales frente a los trabajadores, desde luego, etcétera. Entonces, aquí lo que nosotros estamos recomendando son dos cosas, Pepe: que pudiera haber un diálogo entre patrones y trabajadores, en donde los trabajadores se dieran cuenta, y todo el mundo lo sabe, lo que tú mencionas, ¿no? Es decir, el riesgo de que la empresa quiebre. Entonces, que a través de un diálogo pudiera haber una consideración por parte de los trabajadores para efectos de que en este periodo especial se pueda disminuir el salario, siempre de forma voluntaria, siempre de forma convenida, nunca impuesta por el patrón. Y dos, Pepe, un convenio también en el cual los trabajadores pudieran aceptar un pago posterior, que con posterioridad a este mes de abril tan difícil que va a ser para las empresas, pudieran estarse cumpliendo las obligaciones patronales. Es lo que estamos planteando
en espera de las medidas que desde el punto de vista económico y en apoyo a las empresas tome el gobierno, que serán anunciadas, me imagino yo, en los próximos días, Pepe. Sí, ha dicho el presidente de la República que el próximo domingo dará a conocer algunas medidas de carácter emergente en lo económico, una vez que ya está, digamos, definida la política de contención del contagio por coronavirus, que no es un asunto de voluntad política, simplemente es un asunto de recursos. Pero una vez que, digamos, está todo el mundo encima del tema de la salud, ahora viene el tema económico, que es el que realmente preocupa, bueno, también de la salud, por supuesto, pero que también preocupa tanto o más que la parte sanitaria, para los trabajadores, los que tienen que llevar dinero a su casa. Estoy pensando en aquellos que no son asalariados, que no se rigen por la ley del trabajo, que están en la calle vendiendo como ambulantes, en tianguis, todo esto. Pues es gente que vive justamente de lo que puede juntar en un día, y si no vende, pues no come. Ese es el tema. ¿Dónde está la ley que contemple una protección de tipo asistencial, no? Ese es un panorama muy importante que mencionas, porque recordemos este dato, Pepe, muy importante para tu auditorio. Mira, el 56% de toda la fuerza laboral del país está en el sector informal. Entonces, naturalmente, como muy bien lo señalas, en el sector informal no se aplica la ley federal del trabajo. Esta discusión que hemos tenido aquí en tu programa en estos minutos es para el sector formal de la economía, evidentemente para empresas, trabajadores, etcétera. Pero ese 56% de la fuerza laboral en el terreno de la informalidad, pues creo que las dificultades van a ser enormes para ellas, para esas personas, y por supuesto también hay que señalarlo y repetirlo, el riesgo de que si necesitan estar saliendo para llevar ingreso, para llevar comida a sus domicilios, a sus casas, a sus familias, se están exponiendo gravemente en términos de salud. Entonces ahí la circunstancia para ellos es extraordinariamente difícil, Pepe, sin duda alguna. Ahora, ¿qué va a pasar? Te pregunto y te molesto un minuto más, Miguel Carbonell, te quito el tiempo un minuto más. ¿Qué pasa con los procesos judiciales, las querellas, los juicios de todo tipo? ¿Se amplían los plazos? Están suspendidos en este momento, tanto a nivel del Poder Judicial de la Federación como en los poderes judiciales de las entidades federativas, y, muy importante desde el punto de vista laboral, las juntas de conciliación y arbitraje. Está cerrada la ventanilla, solamente están atendiendo cuestiones en los tribunales de emergencia, digamos, detenidos, personas que acaban de ser detenidas, se les tiene que resolver su situación jurídica, temas fundamentalmente penales, etcétera, algunas cuestiones así como que no se pueden posponer, pero en general la ventanilla se cerró. Los plazos se detuvieron, no corren plazos procesales en estos 30 días, Pepe, y ya desde antes, porque algunos órganos adelantaron, y en ese sentido, digamos, toda la actividad de nosotros como abogados está detenida en este momento. Ahora, finalmente, en las redes sociales ya ves que las redes son muy útiles, pero también muy chismosas. Circulan con insistencia noticias, incluso videos muy bien armados, donde hay llamados de los ciudadanos diciéndole al gobierno, pues ahora no te voy a pagar los impuestos, porque no me da la gana, porque no estoy recibiendo de parte de ti el gobierno que yo necesito, etcétera, etcétera. ¿Se vale que la sociedad se ponga en rebeldía de pago de impuestos? No, en esto la autoridad del SAT ha sido muy clara. Los plazos de pago de impuestos siguen en los términos del calendario que cada año asumimos. Sí. Como sabes, en marzo pago de presentación de declaración anual y pago para personas físicas, en abril para personas morales o jurídicas, las empresas pues, y eso sigue completamente vigente. No hay ninguna excusa para dejar de cumplir con nuestras obligaciones, que además, Pepe, como sabes, se pagan por internet. Entonces, mayormente no hay ahí ningún cambio, ninguna instrucción, por el momento, desde luego. Ahora, quien llame a no pagar impuestos porque en rebelión, pues está cometiendo un delito. Está cometiendo apología del delito, efectivamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.